Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una de las ironías más potentes del libro de Hechos. Así es. Cómo un conflicto que es casi administrativo, una disputa sobre comida, escala hasta provocar el primer asesinato por causa de la fe. Es increíble. Y lo más irónico es cómo ese acto, que buscaba aplastar a la iglesia, se convierte en el motor de su expansión. Hoy analizamos la historia de Esteban en los capítulos 6 y 7 de Hechos. Es una historia de crecimiento explosivo y, claro, de los dolores que ese crecimiento conlleva. Vamos a ver a la comunidad enfrentar su primer gran desafío interno. Y resolverlo con una sabiduría Sorprendente. totalmente. Pero esa misma solución, esa sabiduría, desata una fuerza externa muchísimo más violenta. La historia de Esteban no es solo sobre el primer mártir. Es un estudio de cómo una institución se define bajo presión. Y de cómo reinterpretar el pasado puede ser el acto más radical de todos. Sin duda. Empecemos por el principio, en el capítulo 6. La comunidad está creciendo a un ritmo vertiginoso en Jerusalén. Sí, y con el éxito viene un problema. Muy terrenal. Se produce una queja, una división cultural entre los creyentes judíos de habla griega, los helenistas, y los de habla hebrea o aramea. El motivo es que las viudas de los helenistas estaban siendo ignoradas en la distribución diaria de alimentos. Y esto podría haber sido el fin de la armonía, ¿no? Es el primer gran conflicto interno que vemos documentado. Exacto, y es una mezcla de logística y, probablemente, de prejuicio cultural. Pero lo que me parece extraordinario es la respuesta de los 12 apóstoles. A ver, No se ponen a la defensiva, no minimizan el problema, hacen algo radicalmente humilde. totalmente. Podrían haber dicho, estamos desbordados, hacemos lo que podemos. Pero no. Convocan a todos y dicen, textualmente, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ahí está. ¿Es esta la primera vez que vemos a los líderes de la iglesia reconocer sus propios límites de una forma tan pública? Esa es una observación clave. No es solo delegación, es humildad estratégica. Reconocen que su productividad no se mide en la eficiencia administrativa, Claro. sino en su fidelidad a la oración y al ministerio de la palabra. Y al admitir ese límite, protegen su función principal. Ese acto de soltar el control es lo que libera a otros y, pues eso nos lleva directo a Esteban. Y la solución que proponen es fascinante. Le piden a la propia comunidad que escoja a 7 hombres. Sí, El problema surgió del grupo de habla griega, ¿cierto? sí, de los helenistas. Pues fíjate que los 7 hombres elegidos, todos tienen nombres griegos. Esteban, Felipe, Procuró. Ah, ¿es verdad? Eso no puede ser una coincidencia. Es una solución increíblemente sensible. Busca sanar la herida dándole el poder y la responsabilidad precisamente al grupo que se sentía marginado. Entonces estamos hablando de una decisión política, muy deliberada, para calmar al grupo ofendido. Yo creo que es absolutamente deliberado. Es una muestra de inteligencia emocional y política a un nivel altísimo. Es como decir, confiamos en ustedes para que resuelvan esto con justicia. Y el resultado, según Lucas, es inmediato. La palabra de Dios seguía extendiéndose, el número de discípulos se multiplicaba, e incluso muchos sacerdotes, se unían a la fe. O sea que resolver bien un problema interno tuvo un impacto evangelístico externo. Ahí está la conexión. Es irónico, ¿no? Resuelven un problema con una solución llena de sabiduría, nombrando a este hombre, Esteban, que se describe como lleno de fe y del Espíritu Santo. Sí. Pero es precisamente esa misma sabiduría, en Esteban, la que va a encender una mecha mucho más peligrosa. Exacto. Porque Lucas, el autor, nos deja claro que Esteban era mucho más que un buen organizador. La narrativa nos dice que, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su ministerio se desborda más allá de servir mesas. Se desborda. Y empieza a debatir públicamente. Y es aquí cuando la oposición se organiza de verdad. Y viene de un lugar inesperado. No son las autoridades del templo al principio, sino miembros de la llamada Sinagoga de los Libertos. Sí, que incluía judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia, o sea, judíos de la diáspora, probablemente también de habla griega,
como el mismo Esteban. Y el resultado de esos debates es que simplemente no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y aquí vemos un patrón trágico que se repite, a lo largo de toda la historia. Cuando no puedes ganar el argumento, intentas destruir al que argumenta. Claro. Fracasan en el debate público, entonces recurren a la calumnia. Sobornan a testigos para que lancen la acusación más grave posible en ese contexto. ¿Qué era? Hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Atacan los dos pilares de la identidad judía, la ley y Dios. Con eso logran alborotar a la gente y a las autoridades. Lo arrestan, lo llevan ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo. Y allí los testigos falsos refinan la mentira. Este hombre no cesa de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Y añaden la supuesta cita clave. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Están tergiversando las palabras de Jesús sobre su propio cuerpo como templo. ¡Exacto! Y las convierten en una amenaza terrorista contra el templo de Jerusalén. Es la acusación perfecta para garantizar una condena. Pero justo en ese momento de máxima tensión, con todas las miradas clavadas en él, Lucas nos pinta una imagen inolvidable. Uf, sí. ¿Vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel? En medio de la mentira y el odio, él irradia una paz que no es de este mundo. Y con esa imagen se crea una tensión increíble. Todo el Sanedrín está en silencio. Y el sumo sacerdote le lanza la pregunta que todos están pensando. ¿Es esto así? Y la respuesta de Esteban es lo que define todo el capítulo 7. Y no es para nada lo que uno esperaría. No, para nada. No hace una defensa legalista, no niega los cargos punto por punto. Hace algo mucho más audaz, más subversivo. Secuestra la narrativa de sus acusadores. Usa la propia historia sagrada de Israel, la historia que ellos creían poseer. Para ponerlos a ellos en el banquillo de los acusados. Exactamente. ¿Cómo lo hace? Porque a primera vista parece una simple clase de historia. Empieza con Abraham, pasa por José, se detiene mucho en Moisés. Pero es una clase de historia con un propósito muy afilado. Su argumento se sostiene sobre dos pilares, que va construyendo, ladrillo a ladrillo. Ok, ¿cuál es el primero? El primero es demostrar que Dios nunca ha estado atado a un lugar santo como el templo. Empieza diciendo que Dios se le pareció a Abraham en Mesopotamia. Fuera de la tierra prometida. Fuera. Luego recuerda que Dios estuvo con José en Egipto. De nuevo, fuera de la tierra. La presencia de Dios es móvil, no está encerrada en un edificio. Entiendo. Así ataca directamente la acusación de que está en contra de este lugar santo. Claro. Está redefiniendo la santidad misma, diciendo que no reside en piedra, sino en la presencia de Dios, donde sea que esté. ¿Y el segundo pilar? El segundo pilar es todavía más confrontacional. Demuestra que el pueblo elegido tiene un historial terrible y consistente de rechazar a los mensajeros que Dios les envía. Ahí va, con todo. Recuerda cómo los hermanos de José, los patriarcas, lo vendieron por envidia. Y luego, con Moisés, es implacable. Les recuerda que el pueblo lo rechazó la primera vez en Egipto. Y luego, en el desierto. Y que luego, mientras él recibía la ley, le dieron la espalda para adorar a un becerro de oro. Así que está construyendo un caso para decirles, ustedes, que se enorgullecen de ser los herederos de Moisés, son idénticos a sus antepasados rebeldes que lo rechazaron. Es brillante y es brutal. Exactamente. Y conecta todo al presente. Les recuerda que el mismo Moisés que ellos veneran y que sus padres rechazaron, Sí, fue quien profetizó que vendría otro profeta como él. El mensaje implícito es clarísimo. Jesús es ese profeta, y ustedes han repetido el patrón histórico de rechazo. Y ya para rematar, vuelve al tema del templo. Sí, y cita al profeta Isaías. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construirán? Su punto no es que el templo sea malo, sino que la idolatría del templo. Eso es una locura. Después de esa reinterpretación magistral de la historia, el tono cambia por completo. Pasa de la narración a la acusación directa. Se acabó la clase de historia. Los mira a los ojos y les lanza. Tercos, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Llamarlos incircuncisos de corazón es una puñalada directa. Es un insulto profético.
Significa que, aunque tengan la señal física del pacto en sus cuerpos, su corazón es pagano, es rebelde. Y la acusación final es la más dura. La más dura de todas. Les dice que sus padres persiguieron y mataron a los profetas. Y ahora ustedes se han vuelto traidores y asesinos del justo, de Jesús. No deja lugar a dudas. La reacción que se describe es visceral. Dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Claro. La historia de Esteban funcionó como un espejo, y odiaron la imagen que les devolvió. Entendieron el mensaje perfectamente. Y en ese clímax de furia, cuando la violencia ya es inminente, Esteban recibe una visión. Sí, Lucas escribe que, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. y lo más importante, no se lo guarda para sí. Lo proclama en voz alta. Y para ellos, esa fue la blasfemia final, la gota que derramó el vaso. Me llama la atención ese detalle. Ve a Jesús de pie. Generalmente se le describe sentado, en una postura de autoridad, de descanso. ¿Por qué es significativo que esté de pie? Es una pregunta fundamental. La imagen de Jesús sentado implica su reinado consumado, pero verlo de pie, eso sugiere acción, intercesión, defensa. Ah, es como si Jesús, el verdadero sumo sacerdote y juez, se hubiera levantado en la corte celestial para recibir a su primer testigo, a su primer mártir. Mientras el tribunal terrenal lo condena, el celestial lo vindica. Es una imagen de poder increíble. La multitud estalla, la descripción es caótica. Gritan, se tapan los oídos para no oír más y se abalanzan sobre él. Lo sacan a rastras de la ciudad y lo apedrean. Y justo ahí, en medio de la violencia, el autor introduce un detalle que cambiará el curso de la historia. La aparición de Saulo aquí es escalofriante. No es un mero espectador. El hecho de que los verdugos le confíen sus mantos significa que él está a cargo, que aprueba y supervisa la ejecución. Es la primera aparición del hombre que se convertirá en el mayor perseguidor de la Iglesia. Y luego en su mayor apóstol. Toda la ironía del plan de Dios está contenida en esa pequeña frase. Y mientras las piedras caen, las últimas palabras de Esteban son un eco directo de las de Jesús en la cruz. Sí, primero una oración de confianza. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después, un acto de perdón radical, gritando de rodillas, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de eso, Lucas no dice murió. Usa una frase llena de paz, durmió. Es el final de una vida, pero, como dijimos al principio, el comienzo de algo mucho más grande. Exacto. La muerte de Esteban, según nos cuenta al inicio del capítulo 8, desata una gran persecución en Jerusalén. Esto obliga a la mayoría de los creyentes, excepto a los apóstoles, a huir. A dispersarse por las regiones de Judea y Samaria. Correcto. Entonces, al final, esta historia nos revela algo profundo sobre el ADN de este nuevo movimiento. Su defensa no buscaba salvar su propia vida. No para nada. Buscaba proclamar una verdad que reinterpretaba toda su historia. Una verdad que culminaba en Jesús. Y al hacerlo, demostró que la lealtad a esa verdad estaba por encima de la propia supervivencia. Exacto. Y la paradoja es que la persecución, el intento de apagar el fuego en Jerusalén, termina esparciendo las brasas por todas partes. La tragedia del primer martirio se convierte en el motor de la primera gran expansión misionera. Lo que fue diseñado para destruir el movimiento, lo obliga a globalizarse. Y el hombre que supervisó esa muerte, Saulo, pronto se encontrará con el mismo Jesús que Esteban vio de pie y se convertirá en el principal portador de esas brasas. La defensa de Esteban se basó en tomar una historia que su audiencia amaba y conocía de memoria, pero la enmarcó de una manera que les reveló una verdad muy incómoda sobre ellos mismos. Y eso nos deja con una idea para reflexionar. A ver. ¿De qué maneras las historias que creemos conocer también, nuestras historias personales, familiares o nacionales, podrían ser reinterpretadas para desafiar nuestras certezas más cómodas y revelar patrones de comportamiento que, quizás, preferiríamos no ver en nosotros mismos?